Bueno, acá estamos de vuelta, continuando con el punto 6, evidencias del derramamiento. Estamos dentro de la serie de la Iglesia en el tramo final de su historia. Y veíamos sobre la profecía de Joel, ¿recuerdan? Aquella profecía que tuvo un cumplimiento ya parcial en la historia y que creemos que va a tener un cumplimiento pleno antes que el Señor venga. Y dentro de ese cumplimiento se promete un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada? Habíamos comenzado con el punto 6, tomando algunas cosas del libro de Joel y que tenía que ver con algo que tenía que suceder para que el Espíritu Santo pueda ser derramado. ¿Recuerdan cuál era eso previo? El arrepentimiento, el buscar la santidad, el estar a cuentas con Dios, el abandonar cosas que eran obstáculos para que el Espíritu Santo se derrame. Y después de esto, decía Joel, después de que el pueblo se vuelva a Dios, ¿se acuerdan que habían convocado a ayuno? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Habíamos visto cómo eso tuvo un cumplimiento ahí en Pentecostés, en donde el apóstol Pedro también seguía proyectando a futuro esa promesa, hablaba de la promesa, ¿no? Y decía que esa promesa también iba a alcanzar a todos aquellos que creyeran, a todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se acuerdan? Por eso consideramos que también nos incluye a nosotros. ¿Cómo darnos cuenta o cómo vivir ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? Uno podría asociar esto con algo futuro, algo que va a ser cumplido plenamente antes que el Señor venga en su segunda venida, ahí cerquita. Pero en realidad el Espíritu Santo de Dios está dispuesto desde siempre para aquellos que quieran ser llenos de ese Espíritu Santo o que quieran vivir de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. No es que hay que esperar a los cumplimientos proféticos, escatológicos, últimos, para recién disfrutar de un derramamiento del Espíritu Santo. Esto es algo que ya está a nuestra disposición. Y de hecho sucede. ¿De qué manera? Bueno, eso es lo que habíamos comenzado a ver, ¿no? También de la misma manera. El Espíritu Santo se va a derramar primero sobre aquellos que tengan convicción de pecado, que busquen a Dios, que experimenten la salvación, ¿no? el pasar de muerte a vida. Somos adoptados como hijos de un Padre que envía su Espíritu Santo como un anticipo, como una garantía de todo aquello que vamos a recibir en el futuro, pero ya comienza a ser derramado en nuestras vidas. La Iglesia o lo que fue el pueblo de Israel en el contexto de Joel fue llamado a restaurar la comunión con Dios. Por eso decíamos, ¿no? Restaurando el altar de oración, el lugar de comunión con Dios. Justamente llorar, arrepentirnos, lamentarnos por nuestra situación de pecado, el Espíritu Santo que hace como una señal de que es derramado en nosotros, ya cuando uno es hijo de Dios, nos lleva a arrepentirnos, a tomar conciencia, a tener convicción de pecado, para restaurar esa comunión con el Padre. En tercer lugar, veíamos también que una de las cosas que suceden cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida es que nos da una comprensión, una mayor comprensión de su palabra. Antes por ahí había cosas que no entendíamos, que eran como selladas, como veladas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, nos hace ver las cosas que antes no veíamos, nos ayuda a entender los propósitos de Dios y también, como comentábamos, ¿no? Lo entendemos y es como que hay algo incontenible en nosotros que nos lleva a contar eso que aprendimos. Mirá lo que entendí ahora. Antes no entendía esto, pero ahora lo entiendo. Y lo compartimos. No es que lo guardamos, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso también.
Y nos quedaba continuar con el punto D, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía. Sino espíritu de poder. ¿Quién puede leer ahí el punto D? Dice espíritu de poder. Segundo de Timoteo 1 al 7, 1-7. Después de la crucifixión, los discípulos se encerraron por miedo a los judíos. Juan 20:19. Estaban acobardados, paralizados. Jesús resucitado pasó 40 días con ellos, despejando dudas y preparándolos para la nueva etapa que iba a comenzar, pero les pide que se queden en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo que les iba a dar poder para testificar. Hechos 1, 4, 8. A partir del Pentecostés, los que antes estaban acobardados y paralizados por miedo, ahora no había forma de pararlos. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31, y no podían dejar de decir que lo habían visto y oído. Hechos 4:20. Bien. Ahí en el comienzo de Hechos vemos justamente esta parte donde Jesús les pide a los discípulos que se queden en Jerusalén. ¿Recuerdan la historia? Hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Recuerdan cómo estaban los discípulos inmediatamente después de la crucifixión del Señor? Claro, en el momento del arresto ya lo dejaron solo, ya salieron corriendo uno para un lado, otro para el otro. Y después de la crucifixión, solo Juan estuvo presente en la cruz. El resto a esconderse. Hasta el momento de la resurrección, cuando Jesús se aparece, cuando estaban ahí en ese lugar a puertas cerradas, Jesús se aparece y les dice: paz a vosotros. El contexto nos cuenta que estaban así por miedo a los judíos. El maestro había sido crucificado. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Por qué ese terror, ese pánico a correr la misma suerte que su maestro? Esa era la situación, pero cuando Jesús aparece, bueno, la cosa cambia. Ya ahí, en ese momento, tuvieron un anticipo, una partecita del Espíritu Santo. Vieron que ahí se cuenta que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y Lucas dice que les abrió el entendimiento. Claro, es como que fue necesario en ese momento que algo de eso que Jesús sopló sobre ellos les permitiera calmarse, entender la situación y ver que Jesús realmente había resucitado. Lo tenían ahí, fueron testigos de ver al Señor con las heridas en su cuerpo. Había sido resucitado. Pero el Señor después, antes de ascender, les pide que se queden en Jerusalén, porque había algo más. Iban a recibir poder. Estaban en ese lugar, quizás orando, en ese aposento alto, y sucedió lo que Jesús prometió. Desciende el Espíritu Santo sobre ellos en ese lugar, y a partir de ahí la realidad es otra. Tuvo que venir el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo también nos da esta evidencia, esta señal. Lo que antes quizás no nos animábamos a hacer, ahora lo hacemos. Lo que no nos animábamos a decir, ahora lo decimos.
porque nuestro temperamento quizás sea introvertido, nunca nos hubiéramos imaginado que de repente algo se transforma en nosotros y pasamos a ser extrovertidos y compartimos cosas que antes por ahí nos costaban. Al punto de que a veces decimos, ¿cómo me salió esto? ¿Cómo pude decir estas palabras, ¿no? El Espíritu Santo. Poder, un espíritu de poder que vence nuestros temores, nuestros temperamentos introvertidos, nuestra timidez. Algo pasa y tiene que ver con esa señal del Espíritu Santo en nosotros, no en algunos, en todos. En todos los que han creído y son hijos de Dios, eso lo tenemos. Que a veces por ahí lo entristezcamos y lo tengamos ahí medio frenado, es otra cosa. Pero si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo empieza a mostrar como una evidencia de que fue derramado en nuestras vidas, a manifestarse de esa manera. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero se dan cuenta otros primero. No sé si les pasó alguna vez. ¿Qué pasó con vos? Que ahora algo distinto hay. ¿No? Hasta en la mirada, en los gestos, hay algo que cambia. Es el Espíritu Santo que está haciendo una obra de transformación, ¿no? De metamorfosis espiritual. Espíritu de poder, poder para testificar. Seguimos con el punto E, seguimos en 2 Timoteo. Lo primero que dice es espíritu de poder. Después, sino de poder, de amor. Si está el Espíritu Santo, una de las evidencias del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿se acuerdan Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es el primero que aparece como una evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, el amor. Porque recibimos el amor de Dios, porque experimentamos su amor que nos perdonó nuestros pecados, y ya ahora tenemos que entender la cosa de otra manera. Ya miramos desde otro punto de vista, porque ahora fuimos objetos del amor, por lo tanto, ese amor de Dios en nosotros se va a reflejar de alguna manera. Aquel con el que nos costaba tener una relación, ahora ya lo vamos a encarar desde otra perspectiva. Si a mí Dios me amó y me perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo con mi prójimo? O no perdonar si me hizo algo que me hirió. O sea, tendría que ser así, porque después el resto de la enseñanza bíblica nos lleva a eso. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, decía Pablo. O sea, nos lleva a reflejar ese amor de Cristo en nosotros a los que nos rodean. Y a tener una relación distinta, basada en el amor de Dios. Por lo tanto, el amor tiene que ser una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Punto E. Lidia. Espíritu de amor. El mismo apóstol Pablo se había explayado sobre el tema en 1 Corintios 13. No se trata de hablar con elocuencia y conocimiento, o de hacer obras de beneficencia despojándose de los bienes. Si el amor por las almas no motiva nuestras palabras y acciones, de nada sirve que lo hagamos o digamos. El amor es el primero en la lista de evidencias que confirma la presencia del Espíritu Santo operando en la vida de un hijo de Dios. En Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Amor. ¿Y qué falta? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre. ¿Cómo nos complica la lista esta, no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay cosas para trabajar ahí, ¿no?
Pero si está el Espíritu Santo, esto se va a ir modificando, se van a potenciar las cosas que están y nos va a ayudar a corregir lo que no está o lo que está mal. O sea, tiene que pasar en estas áreas de lo que es nuestra vida como individuos, ¿no? El Espíritu Santo va a trabajar en esas áreas y nos va a llevar a eso. Si esto está pasando, si nos damos cuenta que algo de esto en nuestra... Bueno, esto tiene que ver con la identidad espiritual también, ¿no? Pero justamente es la identidad espiritual que provoca el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? De esta lista, ¿hubo cosas que se fueron modificando en nuestra vida a partir de conocer al Señor? Sí. Más no vale. Más no vale. Claro. Por eso, esto nos tiene que alentar, porque si, aunque sea lento, pero progresivo, esto está pasando, es un aliento para nosotros, ¿no? El Espíritu Santo está haciendo una obra en cada una de nuestras vidas, evidencias de un derramamiento en nosotros, de que ese Espíritu fue derramado en nosotros. Punto F. Espíritu de dominio propio. Una mente renovada por el Espíritu Santo logra disciplina, autocontrol, dominio de las emociones y de las reacciones. La palabra griega sopnonismos, que es traducida como dominio propio, es una combinación de sos, seguro, y pren, la mente. De aquí un pensar seguro. La palabra indica buen juicio, modelos de pensamiento disciplinado y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. En esto andamos bárbaros, ¿no? ¿Cómo están? Somos capaces de mantener un dominio propio con equilibrio, con sensatez. Ahí dice, de aquí un pensar seguro, la palabra indica buen juicio. Por ahí de rato, por ahí se zafa algo, ¿no? Te derrapamos en alguna cosa. Nos salta la térmica. Sí. Buen juicio, modelos de pensamiento disciplinado y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Pero ¿no tiene que ver esto con algo que el Espíritu Santo provoca en nuestra mente? Repito, a veces no nos damos cuenta. A veces sí recordamos cómo hubiéramos actuado antes en algunas situaciones cuando no conocíamos al Señor. ¿Cómo eran nuestras reacciones? ¿En qué basábamos nuestras decisiones? ¿Teníamos en cuenta las cosas de Dios? Para nada. Por lo tanto, el margen de error era más amplio. Cuando nuestra mente se va equipando con las cosas de Dios, cuando vamos conociendo su palabra, ¿no? Cuando vamos conociendo los principios de lo que es la vida cristiana, los fundamentos, ¿no? Las bases, ya nuestra mente comienza a evaluar las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista natural, humano. Por lo tanto, nuestras decisiones no son las mismas que las que eran antes. ¿Me siguen? O sea, ¿nos vamos dando cuenta? También, como decíamos por ahí, otros se dan cuenta antes porque dicen, pero vos, ¿qué pasó con vos? Vos antes hubieras reaccionado de otra manera. ¿Qué es lo que te frenó? ¿Qué es lo que ahora no te hace reaccionar de la misma manera o actuar de la misma manera o elegir lo que antes elegías? ¿Por qué ahora reemplazamos? Yo me acuerdo en algunas situaciones, ¿no? Con los amigos o con los compañeros. Cuando conocemos al Señor y ya no participamos de algunas cosas o no vamos a determinados lugares. ¿Qué pasó con vos? Si vos antes venías. No, pero ahora hay algo que cambió. Ahora decidimos otra cosa porque el que está controlando nuestra vida nos dice, no, eso era antes. Ahora en Cristo es otra la decisión.
Entonces nos damos cuenta, por ahí después nos damos cuenta, claro, esto en otra situación o en otro momento yo no lo hubiera hecho, pero ¿por qué ahora decido de otra manera? Porque el Espíritu Santo me está cambiando la cabeza. Por eso decido de una manera distinta. Mi mente se está ahora educando gracias a la obra que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Punto G. Esto es hermoso. Punto G. Impulsados, guiados y equipados. Primer párrafo. En el Antiguo Testamento tenemos como ejemplo las vidas de hombres y mujeres que Dios utilizó para revelarse en sus vidas y a través de sus vidas. Él mostró su poder y su gloria. En el Nuevo Testamento, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y después de allí volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Antes de resolver algo, buscaba la guía del Padre en oración y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Acá vemos al Señor. ¿Se acuerdan cuando fue la tentación en el desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo guía y impulsa, envía. ¿Cómo volvió de la tentación en el desierto Jesús? En el poder del Espíritu Santo. Relacionado con lo que veíamos de poder, espíritu de poder, ¿no? En el poder del Espíritu Santo. Antes de resolver algo, ¿qué hacía el Señor antes de tomar una decisión? Cuando va a elegir a los discípulos. Y los discípulos después veían a Jesús orando. Y lo veían orando antes de que el Señor manifestara su poder o antes de que enseñaran el Sermón del Monte o antes de que pasara algo. Getsemaní, ¿no? ¿Dónde estaba el Señor? ¿A dónde iba? ¿Qué buscaba? El Espíritu Santo, la guía, ¿no? El Espíritu Santo que guía, que aconseja, que fortalece. ¿Es importante o no? Ser guiado por el Espíritu Santo en las decisiones que tomamos, ¿no? El segundo párrafo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu llamó y envió a Felipe, guiándolo hasta en los detalles más pequeños, dándole sabiduría para revelar a Cristo en las profecías y terminar bautizando al etíope que había creído. El Espíritu Santo transportó literalmente a Felipe para que predicara el Evangelio en todo lugar. Hechos 8, 39 al 40. Y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu hablando, el Espíritu guiando, andá y arrimate al carro aquel que va por allá. Hasta en los más mínimos detalles, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿El Espíritu Santo puede hacer eso? Claro, a veces lo que pasa es que cuando sucede, nosotros por ahí nos damos cuenta después, pero hasta hay detalles que pasan en nuestra vida o hay cosas que suceden que no son azar. Para un hijo de Dios y para alguien que quiere servir al Señor, las cosas no pasan por casualidad. O sea, el Espíritu Santo acomoda, guía, marca por dónde ir. La historia de Felipe a mí me encanta porque, bueno, muestra todo esto. Las palabras que pone Felipe en el momento justo, mientras el etíope estaba leyendo el rollo de Isaías y Felipe que se acerca a explicarle y que termina bautizándolo. Y después de repente Felipe aparece en otro lado. ¿Proyectó Felipe eso? ¿Organizó eso? ¿Lo programó para que fuera así? ¿Previamente hizo un estudio para explicar el libro de Isaías? No.
proyectó volver por Azoto, por el otro pueblo en donde aparece semejante salida. Es como que salimos un día a comprar el pan y a mí me ha pasado, ¿no? Moni en el cielo. ¿Dónde está? ¿A dónde fuiste? No, lo que pasó que me encontré con... Bueno, a veces pasan cosas que están fuera de nuestra programación habitual, ¿no? Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios es guiado de esta manera. Felipe de repente se encontró en un lugar con una persona, después en otro lugar, predicando el Evangelio en otro lado y volviendo por otro camino. ¿No le pasó a Pablo lo mismo? Está el otro ejemplo. Tercer párrafo. Al apóstol Pablo, el Espíritu no le permitió ir a donde él quería, pero lo guió para que fuera donde Dios lo quería llevar. Hechos 16, 6 al 10. El Señor siempre respaldó a sus siervos y lo seguirá haciendo hasta que Él regrese. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4 y 5. ¿Se acuerdan esa historia? Pablo proyectó ir a Macedonia. Fue para un lado y dice que el Espíritu no se lo permitió. Cambió de rumbo, quiso ir por otro camino, para entrar por otro lado, y dice que el Espíritu se lo prohibió. El Espíritu puede prohibir. Sí. Puede cerrar puertas por donde nosotros queremos pasar, pero como siempre se dice, si la va a cerrar en un lado, en algún lado va a aparecer la puerta abierta por donde Él quiere que transitemos. Y fue lo que pasó en esa historia. Pablo tuvo una visión donde vive a un varón macedonio y ahí él entendió que el Espíritu Santo lo quería llevar a ese lugar. Nosotros por ahí no nos damos cuenta y estas cosas hasta pueden ser de todos los días. Cosas que nosotros queremos, deseamos, proyectamos, pero que no está dentro de los propósitos de Dios. O no es lo que Dios tenía pensado para nosotros. ¿Y qué hace el Señor? A través del Espíritu Santo pone situaciones, o a veces se presentan obstáculos o cosas que uno dice, ¿por qué? Si yo tenía otros planes. Pero algo después aparece que es justamente por donde Dios nos quería llevar. O personas que Dios pone delante nuestro para que no hagamos lo que nosotros pensábamos, pero también personas que Dios pone porque el Señor quería que nosotros, como Felipe con el etíope, le digamos una palabra o terminamos por ahí hasta orando por una necesidad en esa persona, un llamado telefónico, no sé, a veces pasan cosas que uno no espera, no programa, que suceden, y bueno, tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y uno después con el tiempo se va dando cuenta que por algo fue eso. Aunque no veamos los resultados, aunque no lo veamos nosotros, pero por ahí otro tiene la posibilidad de ver que eso fue algo de Dios, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Impulsados, guiados y equipados, porque cuando Dios nos envía, Él nos equipa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios se hace cargo. Dios se hace cargo de lo que necesitamos para hacerlo, pero lo provee, sea material o sea espiritual. Repito, Felipe con el etíope no pensaba hablarle sobre el rollo de Isaías, pero previamente tuvo que prepararse para saber enseñar lo que decía ahí, ¿no? La importancia de estar preparados, pero dependiendo de lo que Dios nos da. Cuando nosotros, a lo largo de la vida o del ministerio,
aprendemos por las malas. O sea, ¿en qué sentido? Que recién vamos a un determinado lugar cuando tenemos todo resuelto. No sé si les pasa. O sea, a veces no quiere decir que esté mal prever, tratar de organizar la cosa, porque, por ejemplo, en los viajes, cuando uno viaja, ¿qué tiene que tener en cuenta? Los gastos. Un montón de cosas, ¿no? La plata ¿Con qué pongo nafta o combustible en el tanque? ¿Cuántos kilómetros? ¿Por qué ruta? ¿Por dónde? La estadía, que esto, que lo otro. Y bueno, aún cuando se emprenden viajes misioneros. No sé, yo me imagino a Felipe, ¿habrá calculado todo eso? ¿Estaba preocupado cuánto iba a poner en su alforja? De pan, de comida, de agua. Combustible para el caballo. Sí, claro. Había alguna GNC en la ruta por donde iba a ir. Claro, a veces uno... Y claro, uno se ríe porque... Después es donde aparecen los testimonios de cosas sobrenaturales, ¿no? Las veces que nos quedamos sin nafta, o que parecía que no llegábamos y que de una manera sobrenatural es como que alguien ponía nafta en el tanque, o literalmente. Yo siempre cuento justamente hablando del Señor en un viaje, me olvido de poner nafta cuando teníamos la break, y me quedo sin nafta en el medio de dos pueblos distantes, en el medio, sin nafta. Y el que venía conmigo me miraba como diciendo, pero... Y justo veníamos hablando de que yo le venía contando de cómo el Señor nos cuidaba, nos sostenía, por haber tomado la decisión de servir al Señor, hemos vivido esas experiencias. Yo le contaba esto, así como le cuento a ustedes, ¿no? Dios nunca abandona a aquellos que quieren hacer su voluntad. Pepe, me lo encontré hace poco a Pepe, volvió al pueblo. Le contaba a él. Y banquina, ya sabía que no tenía nafta. Saco un bidón, que tenía vacío por supuesto, y digo, Pepe, aguantame que voy a, no sé si ir a Cruz del Eje o a Soto, porque fue entre medio de Cruz del Eje y Soto. Ahí. El primero que venga, para algún lado o para el otro, le hago dedo para que me lleve. No era una distancia muy larga, perder media hora. Y viene un Renault 12 del lado de Soto a Cruz del Eje. Qué grande los 12. Los Renault 12. Venían dos adelante, o sea que manejaba y el acompañante, pero atrás no venía nadie. Yo digo, bueno, y frena y se arrima la banquina, digo, listo, me voy a Cruz del Eje. Y cuando me acerco, no tenía asiento atrás. Y no sé, no había forma de subirme a ese Renault 12. Eran dos los que iban adelante, pero me dice, mira, no te puedo llevar, pero veo que te quedaste sin nada. A mí me pasa lo mismo, decirle el Renault 12. Por eso siempre llevo una botellita con nafta. Verá, dice, se baja, va al baúl, saca una botella de 2 litros de nafta, me dice, toma. ¿En serio? Sí, yo ahora voy para Cruz del Eje y cargo. Le pago la nafta. A todo esto Pepe mirando desde adentro del habitáculo, de la break. Yo me acerco y tengo con el ojo así, asociando lo que veníamos charlando, que Dios nunca abandona a sus hijos, ¿no? Y yo vengo sacando pecho, ¿viste? Y Pepe me dice, ¿eso eran ángeles? Eran ángeles. Bueno, esas cosas pasan, a veces uno no se da cuenta, pero sí son cosas que Dios permite con aquellos que quieren servirle y por ahí, por alguna cosa o por otra, pasan este tipo de situaciones, ¿no? Pero Dios se encarga, Él no nos va a dejar en el medio de la nada sin acompañarnos o sin ayudarnos. Y tiene que ver con la guía del Espíritu Santo.
Bueno, volvamos. No sé para qué me pongo a contar anécdotas. Que nos ¿Puedo? equipa. Vamos a ver si arrancamos con el H. El remanente, un blanco estratégico. A diferencia de la iglesia institucionalizada o asimilada por el sistema, los cristianos que permanezcan fieles al Señor serán tratados como fanáticos fundamentalistas. Conformarán un grupo de resistencia que enfrentará el avance de un nuevo sistema de gobierno que pretenderá controlar el caos mundial, corriendo el riesgo de ser traicionados por la propia familia y entregados por los propios hermanos en la fe. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado algo de esto, de lo que el Señor Jesús enseñó a los discípulos en Mateo 24? ¿Cómo los preparó para la traición, para la oposición, para la persecución? Y decíamos que, si bien tuvo que ver con aquel contexto histórico, también es algo que se mantuvo a lo largo de la historia y que se va a mantener hasta que el Señor venga. Ya estamos viviendo la preparación de ese gobierno mundial. Se está preparando todo el escenario para que ese gobierno que va a pretender poner orden en el caos global se vaya perfilando y manifestando. Los poderosos del mundo están pidiendo a alguien que ponga fin a todo esto, que traiga solución. Y bueno, la iglesia está ahí. Nosotros sabemos cómo viene la historia y ya venimos advirtiendo. Por eso, este remanente que se mantenga como un grupo de resistencia a lo que va a venir para el mundo, va a ser catalogado, tildado de fundamentalistas, hasta de terroristas, que se oponen a la paz mundial o que se oponen al orden del caos que hay en el planeta, ¿no? Que este sistema quiere imponer. Vamos a ser enemigos del Estado y por lo tanto tratados como tales. ¿Seguimos leyendo? Ya se parece el argumento de una película de ciencia ficción basado en una teoría conspirativa. Falta que aparezca Schwarzenegger o Stallone liderando la resistencia, pero me estoy refiriendo a datos concretos de la historia. Jesús le dijo a sus discípulos: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21, 16 al 18. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Estas palabras de Jesús tuvieron un cumplimiento casi inmediato. La muerte de Esteban fue consentida por Saulo de Tarso, Hechos 8 del 1 al 3. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 9 al 11.
¿Quién decía estas palabras? Saulo en su momento, Saulo el perseguidor. Él cuenta esto como un testimonio de lo que él hacía, pensando que hacía lo correcto. En el mundo de hoy también va a suceder lo mismo. Mucha gente va a pensar que enfrentar a aquellos que crean en la Biblia es hacer algo positivo porque tenemos que evitar que esta gente, estos fundamentalistas bíblicos, vengan con sus enseñanzas que atentan contra lo que es bueno para nosotros. Entonces vamos a ser tratados como enemigos públicos. Fue lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Saulo en su momento hasta que conoció al Señor, ¿no? Y él cuenta esto y tiene que ver también con lo que todavía falta que se cumpla en la historia de la iglesia antes que el Señor venga, en este último tramo. El párrafo siguiente, para hacer descansar a Moni. Los cristianos habían comenzado a trastornar el mundo. Hechos 17:6. El mismo Nerón los acusó falsamente de incendiar Roma. Se los consideraba una secta perjudicial. Suetonio, historiador romano, como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, otra manera de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Vida de Claudio 25:4. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Vida de los Césares 26:2. ¿Puedes seguir? El imperio intentó eliminar a los cristianos entregándolos a las fieras, como espectáculo en el circo, o usándolos como antorchas humanas para iluminar las calles o los jardines del emperador. Algunos me dirán: bueno, pero eso ya pasó. La verdad es que sigue pasando y continuará hasta que el Señor vuelva a buscar a su pueblo. Apocalipsis 6:9-11. En la actualidad, muchos cristianos mueren por su fe en los países musulmanes, la India, China y tantos otros. Y a pesar de todo, la Iglesia sobrevive y se fortalece en el poder del Señor. Amén. Amén. La Iglesia se sigue fortaleciendo en el poder del Señor. Ahora, en este punto H, el título es El remanente, un blanco estratégico. Cuando hablamos de remanente, hablamos de aquellos que intentan permanecer en la fe, en la fe de la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Permanecer en el Señor, ¿no? Siéndole fieles. Eso tiene un precio. El Espíritu Santo seguramente va a estar contento cuando un hijo de Dios intenta y se esfuerza por mantenerse fiel. Y como sabemos, Él prometió acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y el Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestro abogado, aquel que va a acompañarnos. Ahora, ¿cuál es la realidad también? ¿Cuál es la otra realidad? Que la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia institucionalizada, como arrancamos ahí debajo del título, la iglesia que se hace amiga del Estado, la iglesia que, como veíamos en el curso anterior, ¿no? Cuando hablábamos de Tiatira, la iglesia que adopta las cosas del mundo y que se mimetiza con los poderes del mundo y se deja corromper por los poderes del mundo, es también una señal a la cual tenemos que estar preparados o prepararnos para eso. Tenía que ver con lo que Jesús advirtió, ¿no? Por eso no es de extrañarse que en situaciones de presión, o si uno está bajo presión así extrema, de repente aquel que hasta puede ser un hermano en la fe termine mostrándole el hacha, ¿no?
con tal de salvar la vida, con tal de no perder los privilegios que alcanzó del mundo. Hace poco hablábamos del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo se está perfilando a nivel global esto para ser un instrumento que le va a ser funcional al anticristo. O sea, ya le está haciendo funcional, pero va a llegar un momento en donde justamente va a ser una herramienta que va a facilitar el control global, que ya lo está haciendo, pero bueno, la idea es que eso sea instalado de tal manera que a nosotros nos va a parecer una herramienta beneficiosa. Ya es una herramienta que nos beneficia o nos facilita las cosas. Ya hay gente y hermanos y ministros en la iglesia que usan la inteligencia artificial para preparar prédicas o estudios. No está mal buscar una definición, buscar en el Google, y a veces uno encuentra rápido y fácil una definición para una palabra, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto nos facilita la vida, nos hace más rápido todo. La robótica, la industria, la tecnología a nivel global apunta a eso, a solucionarnos todos los problemas. El objetivo final con toda esta tecnología es que justamente la inteligencia artificial y la robótica ayuden a la convivencia, pero no la convivencia, a la sobrevivencia en el mundo sin necesidad de trabajar. Yo el otro día escuchaba a un ingeniero del sistema que trabaja en la seguridad informática, la seguridad de esto de la inteligencia artificial. Él decía eso advirtiendo un ingeniero que trabaja para Altman, que es uno de los capos de esto de la inteligencia artificial, junto con ¿cómo se llama este? Elon Musk, y bueno, y los otros también que andan por ahí, ¿no? Porque hay una competencia terrible ahora con esto de quién logra la mejor tecnología para aplicarla a la inteligencia artificial. Bueno, él decía, todavía estamos a tiempo de frenar esto, porque va a llegar un momento en donde se nos va a escapar de las manos, porque todo esto de la inteligencia artificial, como se mejora a sí misma, va a llegar un momento en que no la vamos a poder controlar. Si no fijamos políticas a nivel internacional, decía este hombre, esto va a llegar un momento en que va a pasar, usaba algunos términos, ¿no? a la singularidad. O sea, va a ser tan rápido todo que va a llegar un momento en donde no va a haber frontera entre lo natural y lo artificial. Bueno, pero ya no estamos yendo por otro lado. Pero claro, como es tan beneficioso porque apunta a que el hombre no trabaje más, porque las máquinas van a trabajar por nosotros, a tener la solución a la paz mundial, no va a haber más guerras, porque la salud va a estar garantizada para todas las personas. ¿Quién se puede negar a esto? Abracemos la IA, es la solución a nuestros problemas. Ya no vamos a tener que preocuparnos más por nada de esto. Pero ya está siendo adoptada y ya está siendo recibida y está siendo utilizada con tanto agrado, aún, repito, hasta por ministros de la palabra o para los líderes de congregaciones, que ya fijan su subsistencia en el ministerio usando la inteligencia artificial, la administración de la iglesia, los programas misioneros, ¿cómo se llama? Las aplicaciones de todo tipo para mejorar la vida, y no nos damos cuenta que estamos siendo cautivados por todo esto y lo vamos a abrazar con agrado. No va a haber ningún tipo de oposición, no va a haber ningún tipo de resistencia. ¿Se dan cuenta qué sutil es esto? No nos quiten esto porque esto no soluciona la vida. En lugar de mostrar qué es lo que le espera al mundo, por dejarse dominar por esto, no solo lo adoptamos, lo alentamos. De última, ya está anunciado en la palabra, y
y tiene que suceder para que el propósito de Dios se cumpla. Pero seguimos la semana que viene. El Espíritu Santo nos va a preservar en medio de todo. Yo sé que me van a matar, Ricky, tú eres un viejo dinosaurio anticuado, te negás al progreso. Esto es el progreso para la humanidad. Bueno, es lo que se viene. No nos tiene que extrañar que esto suceda, porque ya está profetizado. Tiene que pasar esto para que el anticristo encuentre todo optimizado para su gobierno. Pero nosotros no podemos callarnos la boca. Tenemos que advertir. Mientras estemos en este mundo, Dios nos puso para predicar la buena noticia de salvación y alertar sobre los engaños del enemigo. Esa es nuestra tarea. Por eso vamos a hacer un blanco estratégico. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes, tú nos preparas, tú nos equipas. Señor, y porque prometiste estar con nosotros todos los días hasta que tú vuelvas a buscarnos. Señor, queremos estar despiertos y atentos a tu voz. Señor, ayúdanos en este tramo final que nos queda. Señor, a poder tener amor para poder dar a otros de tu palabra. Señor, y que en nosotros crezca el fruto de tu Espíritu Santo. Clamamos a ti por él, Señor, para que tu Espíritu Santo nos inunde y nos capacite cada día, Señor, para buscarte y honrarte. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque nos has redimido. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has regalado. Señor, y queremos ir y compartirlo con nuestras familias, con las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque nos has dado un espíritu que es sobre todas las cosas. Tu espíritu nos has dado, Señor, y nos capacita y nos da fuerza y vigor cada día, Señor, para poder seguirte y buscarte. Gracias, Señor, por Ricardo, gracias por su vida. Señor, lo bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes ahora al volver a nuestros hogares, que todo esté bien, Señor, y gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder buscarte y aprender de ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.